Capítulo 141. Ante la noticia de que don Juan y los soldados españoles regresaban, Rubén también se dirigió a Madrid. A quien primero buscó a Rubén a su regreso a Madrid fue Felipe II. Presento mis respetos a su majestad el rey. Siéntate cómodamente. Oí que te alojaste en la residencia de la familia Alba, ¿descansaste bien? La duquesa me trató con tanta hospitalidad que no sabía dónde meterme. Si no fuera por el dinero que Rubén les dio, la familia Alba podría haberse derrumbado. Como lo trataron como a un benefactor, estuvo más cómodo que en su propia casa en el Nuevo Mundo. Supongo que has vuelto a Madrid porque has oído la noticia de que don Juan y los soldados regresan esta vez, ¿verdad? Sí, he vuelto a Madrid por eso. Estoy pensando en celebrar una ceremonia de triunfo muy suntuosa, y creo que tú, como principal artífice de la victoria, también deberías aparecer. Felipe II, sinceramente, se sentía un tanto reacio a celebrar la ceremonia de triunfo. Incluso ahora, no cesaban de oírse elogios hacia don Juan, quien había liderado la victoria de la Liga Santa como comandante en jefe. Si celebraba una ceremonia de triunfo, era obvio que la popularidad de don Juan aumentaría aún más. Pero no tenía más remedio que celebrar la ceremonia, ya que estaban los ojos de los nobles y, por supuesto, del pueblo. Por eso, pensaba hacer participar también a Rubén en la ceremonia de triunfo para dispersar la atención. Por supuesto que asistiré. Bien. Te la prepararé de forma muy suntuosa. Era nada menos que una ceremonia de triunfo. Naturalmente, esperaba que Rubén aceptara. Sin embargo, las siguientes palabras de Rubén fueron algo que Felipe II no había esperado en absoluto. Su Majestad también debería acompañarnos. ¿Qué? Yo. Pero si ni siquiera participé en la guerra. Si él, que ni siquiera había participado en la guerra, participaba en la ceremonia de triunfo, la gente podría criticarlo por robarle el mérito a su hermano don Juan. ¿Qué dice, Su Majestad? Yo pude idear ese plan ingenioso gracias a la gracia del Señor y de Su Majestad. Y así será para todos los soldados españoles que participaron en la guerra. Si Su Majestad no participa, ¿quién lo hará? Jaja, me avergüenzas. Aunque respondió así, Felipe II estaba muy complacido. Incluso dentro del Palacio Real, todos elogiaban solo al comandante en jefe don Juan y al principal artífice, Rubén. Para Felipe II, que vivía por el honor, era una situación lamentable. Pero tampoco podía expresar sus verdaderos sentimientos. Ya que parecería una persona mezquina. Sin embargo, Rubén le había rascado la espalda justo donde le picaba. No lo digo por decir. Si Su Majestad no asiste, yo tampoco asistiré. Porque si no fuera por la gracia de Su Majestad, no habríamos podido ganar la guerra. Ante la firmeza de Rubén, Felipe II también aceptó, fingiendo hacerlo a regañadientes. No puede ser que tú, el principal artífice, no asistas. De acuerdo. Yo también asistiré a la ceremonia de triunfo. La normalización de la relación entre Felipe II y don Juan. Era el momento en que la segunda fase de la operación, conocida como Hermanos Bien Avenidos, tenía éxito. Desde el momento en que llegó la misiva anunciando la llegada de don Juan, Madrid estuvo volcada en los preparativos de la ceremonia de triunfo. Aunque nadie se lo había pedido, todos salieron a limpiar las calles y a preparar comida y pétalos de flores. Finalmente, don Juan llegó. Rubén salió de Madrid junto con Felipe II y la Guardia Real para encontrarse con don Juan. Su Majestad. Don Juan bajó del caballo, corrió hacia Felipe II y dijo con cortesía. He regresado tras cumplir la orden de Su Majestad el Rey. Felipe II ayudó personalmente a don Juan a levantarse y dijo. Debes haber sufrido mucho librando la guerra, levántate. Gracias, Su Majestad. Felipe II palmeó el hombro de don Juan y dijo. Realmente has trabajado duro. No como rey, sino como hermano, estoy verdaderamente orgulloso de mi hermano menor. Ahora no habrá ningún noble que critique tu capacidad de liderazgo. Los ojos de don Juan se enrojecieron ante el aliento y los elogios de Felipe II. Su Majestad, mi orgulloso hermano. Solo por hoy, me gustaría que me llamaras hermano, no Su Majestad. Hermano. Ante el melodrama de los dos hombres, los comandantes que estaban alrededor mostraron expresiones de satisfacción. Rubén también se unió al ambiente y sonrió, pero sus verdaderos pensamientos eran diferentes.
¿Es imprescindible este nivel de actuación para ser rey? El hecho de que Felipe II recelara de Don Juan no era una hipótesis de los eruditos posteriores, sino la verdad. En particular, se mencionaba con gran detalle en las memorias del secretario Antonio Pérez. Si Rubén tampoco hubiera sabido ese hecho, lo habría visto sin duda como un hermano que se preocupaba por su hermano menor. Si don Juan se hubiera comportado un poco mejor, la historia de España habría cambiado mucho. Don Juan no tenía ambiciones de usurpar el trono o el poder político. El problema fue que no expresó activamente esa falta de ambición. Si en la historia original don Juan se hubiera comportado bien y hubiera recibido un feudo decente en lugar de la represión de los rebeldes holandeses, no habría muerto de enfermedad. Qué fastidio, pero no tengo más remedio que intervenir. La batalla de Lepanto era solo el comienzo de las guerras que vendrían. Para enfrentarse no solo a los otomanos, que seguían intactos, sino también a los Países Bajos, Francia e Inglaterra, don Juan debía seguir actuando como comandante en jefe. Si Rubén se convertía innecesariamente en comandante en jefe y ganaba popularidad, podría recibir el recelo de Felipe II. Eso sería muy problemático. Rubén solo quería calmar el caos y vivir una vida feliz en su territorio del Nuevo Mundo. Rubén dijo a los dos hombres, que se abrazaban y no parecían querer separarse. Parece que ya deberíamos ponernos en marcha. El primero en separarse fue Felipe II. Ejem. Supongo que sí. Si Su Majestad y Su Alteza suben juntos al carruaje, el pueblo estará muy contento. Pero don Juan se opuso. Conde Rubén. ¿Cómo me atrevería a subir al carruaje con Su Majestad? No puedo hacer eso. Don Juan, después de hablarle a Rubén, continuó dirigiéndose a Felipe II. Que su hermano suba al carruaje. Yo lo escoltaré desde la vanguardia. ¡Ay, qué exasperante! Don Juan lo decía con la intención de ser considerado con Felipe II, pero si realmente lo hacía, el efecto sería contraproducente. Ya que podría ser visto como un hermano que le roba el mérito a su hermano menor. Si más tarde ese rumor llegaba a oídos de Felipe II, el recelo sería aún mayor. Afortunadamente, Felipe II respondió con una cara sonriente. ¿No has logrado un gran mérito como comandante en jefe? Y eres mi hermano, así que no hay problema en que subas al carruaje conmigo. Temiendo que don Juan volviera a negarse por falta de tacto, Rubén se apresuró a decir. Así es. Si el pueblo ve la buena relación fraternal entre Su Majestad y Su Alteza, será un gran ejemplo. El conde Rubén tiene razón. Todos deben estar esperando, así que subamos. De un modo u otro, consiguió que los dos subieran juntos al carruaje. Justo cuando iban a partir, Felipe II le dijo a Rubén. El principal artífice de la victoria también debe subir, ¿no? Sube tú también. Sin quererlo, Rubén también terminó subiendo al carruaje engalanado. Mientras Felipe II y don Juan protagonizaban su melodrama, el trío de Demba y los escoltas desplegaban trabajadores por todo Madrid. Capitán Demba. Por último, colocaré a 10 personas aquí. Asintió. La decisión la tomaba Demba, pero el mando lo asumía un subordinado blanco. Ya que, aunque en el territorio de Rubén el color de la piel no importaba, en Madrid sí. El guardia de escolta a cargo del mando advirtió a la gente que esperaba. Deben gritar más fuerte que nadie. Sí, no se preocupe. Nos han dado de comer, así que lo haremos como es debido. Después de desplegar a todo el personal, Demba y el guardia de escolta se trasladaron al lugar más importante, frente a la puerta de la ciudad. Porque el comienzo de la consigna era importante. Mientras esperaban nerviosos, se oyó el grito de un soldado. Su Majestad el Rey, defensor del catolicismo, y Su Alteza Don Juan, hacen su entrada. ¡Kik! Poco después, la puerta de la ciudad se abrió y el enorme carruaje engalanado entró lentamente. ¡Guau! Los vítores estallaron ante la aparición de Felipe II y Don Juan. ¡Ah! Es Su Alteza Don Juan. Es realmente muy guapo. ¿Y qué hay de su increíble habilidad? Don Juan era el mejor partido de Europa, más allá de España. Era un hombre increíblemente apuesto, que había heredado por completo la belleza de su madre, de la que Carlos Hupe se enamoró a primera vista, y era el hermano del gobernante absoluto de España, Felipe II.
Solo con eso, ya era un nivel inmejorable, pero esta vez, como comandante en jefe de la Liga Santa, no solo había detenido a los otomanos, sino que incluso había golpeado su territorio. Las mujeres que veían a don Juan no solo vitoreaban, sino que algunas incluso rompían a llorar. A pesar de que el rey Felipe II estaba junto a él, toda la atención se centraba en don Juan. En cuanto el carruaje engalanado atravesó la puerta de la ciudad, las trompetas y los tambores comenzaron a tocar el Te Deum Laudamus. A ti, oh Dios, te alabamos. A ti, Señor, te confesamos. A ti, eterno Padre, te venera toda la creación. Todos los ángeles. Dum. El himno terminó con el redoble final del tambor. Ahora. Tan pronto como terminó el himno, Demba susurró. ¡Viva el rey Felipe! ¡Viva el rey Felipe! El personal desplegado frente a la puerta de la ciudad comenzó a gritar la consigna a pleno pulmón. Al principio, apenas se oía, ahogado por los victores. Pero a medida que la gente que coreaba la consigna aumentaba una por una, la consigna se pudo oír también desde el carruaje engalanado. ¡Viva el rey Felipe! ¡Viva el rey Felipe! No puede ser. Felipe II sintió que el pecho se le henchía de emoción al oír al pueblo aclamarlo. Aunque había asistido a la ceremonia de triunfo fingiendo ceder a la persuasión de Rubén, Felipe II sentía inquietud. Por si acaso el pueblo coreaba el nombre de don Juan en lugar del suyo. Pero había sido una preocupación innecesaria. En Madrid, solo resonaba la consigna que alababa a Felipe II. Lo están haciendo muy bien. Don Juan también parecía complacido y le dijo a Felipe II con una cara sonriente. Todos están alabando a mi hermano. Salude con la mano. Ese sí, claro. En cuanto Felipe II respondió, el pueblo coreó aún más fuerte. Felipe II también respondió levantando ambos brazos. Pero, de repente, sintió que algo no encajaba. ¿No se correrá el rumor de que soy un hermano que le roba el mérito a su hermano menor? Aunque los nobles daban la vida por su reputación, Felipe II era especialmente sensible a ese respecto. A Felipe II le encantaba la situación actual, pero por si acaso, le dijo a don Juan. No sé si no estaré robándole la popularidad a mi hermano. Hermano, ¿qué dices? Aunque yo haya ganado como comandante en jefe, todo esto ha sido posible porque mi hermano estaba ahí. Rubén, satisfecho con la respuesta de 10 puntos de don Juan, dijo. Las palabras de Su Alteza don Juan son correctas. Aunque Su Alteza y yo luchamos en la primera línea, somos la espada y el escudo de Su Majestad. Claro que no. ¿No sabéis cuánto os aprecio a mi hermano y a ti? Felipe II, satisfecho con las respuestas de don Juan y Rubén, respondió con una amplia sonrisa. Rubén no perdió la oportunidad y continuó presionando. Sabemos lo que siente Su Majestad. Sin embargo, nadie elogia las armas de un caballero que ha ganado en el campo de batalla. El que verdaderamente merece ser elogiado es el caballero que empuñó la espada y el escudo. ¿No es ese Su Majestad? Jojo, vaya, vaya. En el futuro, si hay enemigos que se opongan al catolicismo y a España, envíenos a Su Alteza y a mí. Nos convertiremos en la espada y el escudo de Su Majestad y derrotaremos a los enemigos. Don Juan también apoyó las palabras de Rubén. Así es, hermano. Si solo te tengo a ti detrás, no temo a ningún enemigo que venga. Ja 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 ja. Entendido. Todavía recuerdo vívidamente tu expresión de desconcierto la primera vez que me viste, cuando creciste tan gallardo. Tu padre debe estar sonriendo complacido desde el cielo. Rubén tampoco pensaba que Felipe II detendría su recelo hacia don Juan solo por un evento como este. Porque el poder tiene la propiedad de hacerte sospechar constantemente de la gente que te rodea. Pero pensaba seguir inculcándole que don Juan era simplemente su ar. Hasta el día en que el poder de Rubén creciera lo suficiente como para liberarlo de verdad. Capítulo 142. Con el inicio de la ceremonia de triunfo, Madrid se convirtió en un lugar de fiesta. La forma de disfrutar la fiesta variaba de persona a persona. En algunos lugares se armaba un baile, y en otros, una fiesta de bebida. Incluso los guardias, que normalmente habrían controlado a la gente, se mezclaban y disfrutaban de la fiesta. En la corte española también se estaba preparando un banquete. No te sientes ahí comiendo porque tengas hambre, siéntate decentemente. Entendido, mamá. Y ni toques el alcohol. Promételo.
Que sí, entendido. Este tipo de conversaciones tenían lugar por todo el salón de fiestas. Era comprensible, ya que la fiesta era un evento social importante. Además, como a la fiesta de hoy asistían incluso los nobles de más alto rango, los nobles con hijos solteros querían conectarlos de alguna manera. No eran solo los padres con hijas. Tal como practicaste, mira la situación y acércate a Su Alteza Don Juan. Entendido, padre. No cometas ningún error. Las fiestas de la nobleza no eran solo para encontrar pareja, sino también una oportunidad para formar relaciones con personas de mayor rango. Antes de que comenzara la fiesta, se llevó a cabo la concesión de méritos. El primero en ser llamado fue el comandante en jefe, don Juan. Don Juan se quitó el sombrero, que llevaba profundamente calado, y se arrodilló ante Felipe II. Felipe II dijo, sentado en el trono. Don Juan de Austria. He regresado tras castigar a los infieles por orden del Señor y de Su Majestad el Rey. Te has convertido en el escudo del mundo católico. No dudo que el Señor nos ha dado esta victoria a través de tu mano. Como comandante en jefe de la Liga Santa, has enaltecido el honor del catolicismo y de la familia real. Felipe II continuó con palabras de elogio en voz calmada durante un buen rato. Uf, ¿cuánto tiempo tendré que escuchar esto? Solo los comandantes que participaban hoy en la concesión de méritos eran 7 en total, incluido Rubén. Rubén estaba desconcertado, ya que solo don Juan llevaba 15 minutos. Aún así, Felipe II estaba llegando a los comentarios finales. Te otorgo los títulos de héroe que protegió el catolicismo y héroe que derrotó a los otomanos, y te nombro formalmente almirante de la Armada. Solo salí al campo de batalla para enaltecer la gloria del catolicismo y de España, así que recibir títulos tan inmerecidos es el honor de mi vida. Don Juan estaba sinceramente conmovido. Era comprensible, era nada menos que el héroe que protegió el catolicismo. Sintió un escalofrío por todo el cuerpo y no podía levantarse, aunque debía hacerlo. Pero, a ojos de Rubén, era una recompensa demasiado obvia. Y eso que tenía alguna esperanza. A diferencia de la historia original, habían logrado una victoria tremenda en la batalla de Lepanto, recuperado la isla de Chipre e incluso destruido los astilleros otomanos. Pero la recompensa que Felipe II le dio no era muy diferente de la historia original. ¿Cómo es que no hay ninguna recompensa tangible? Esperaba que al menos le diera una pequeña recompensa monetaria. Sabía que España estaba en dificultades financieras, pero Rubén acababa de apagar el fuego inmediato. TSK, no quiero usar mi propio dinero. Planeaba educar a los artesanos de los astilleros y las herrerías mientras permanecía en el continente. Y, naturalmente, necesitaría mucho dinero. Habría sido bueno poder encargarse a eso con el dinero recibido como recompensa por la victoria, pero incluso al comandante en jefe, don Juan, solo le dio un honor vacío. Por mucho que fuera el principal artífice, era imposible que Rubén recibiera una recompensa monetaria que ni siquiera el comandante en jefe había recibido. ¿Qué debería hacer? Pero el consuelo era que el tiempo pasaba rápido mientras se preocupaba por dónde sacar dinero. Tal como Rubén esperaba, a los otros comandantes también se les dieron solo títulos formales y puestos honoríficos. Así, llegó el turno de Rubén, el de menor rango entre los comandantes que participaban hoy en la concesión de méritos. Conde Rubén Kruger. Un hijo del señor y fiel siervo de su majestad, presenta sus respetos a su majestad. Tú, por la gracia del Señor, ideaste una estrategia asombrosa para castigar a los infieles. Nadie tendrá objeción en que eres el principal artífice de esta guerra. ¿Qué me dará a mí? No tenía grandes expectativas, pero al enfatizarlo de principal artífice, parecía que habría algo diferente. Te otorgo el título de héroe que derrotó a los otomanos y el cargo de gobernador vitalicio de Ropel en el Nuevo Mundo. Rubén se sorprendió ante la recompensa inesperada. ¿De Ropel? Lo que sorprendió a Rubén no fue el vitalicio, sino que la región fuera Ropel. Era comprensible, ya que Ropel, la nueva ciudad que Rubén había fundado, aún no tenía un área definida con precisión. Es decir, si Rubén la expandía, todo eso se convertiría en Ropel. En teoría, podía convertir toda la tierra restante de la Española en Ropel. En el futuro, seguiré poniéndome al frente como la espada y el escudo del catolicismo y de España. Con Rubén, la concesión de méritos concluyó.
En el caso de los mandos intermedios y los soldados con méritos de guerra confirmados, los funcionarios se encargarían. Con esto, concluye la concesión de méritos a los comandantes. Clap, 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 clap. Como nobles, no vitorearon, pensando en las apariencias, sino que aplaudieron en señal de felicitación y elogio. Cuando el sonido de los aplausos disminuyó, Felipe II dijo: en un día tan bueno, no puede faltar una fiesta. Esta fiesta de la victoria durará una semana. A partir de hoy, levantaré la prohibición de bailar y de la música, así que espero que todos disfruten al máximo. Al levantarse la prohibición impuesta tras la formación de la Liga Santa, los ojos de los nobles que tenían hijas solteras brillaron. Esta fiesta fue la más lujosa que Rubén había experimentado. Aunque es ciertamente más austera que la de Francia. En esta era, en la corte francesa se celebraban fiestas todos los días. No era una exageración, era literalmente así. Aunque Francia se tomaba en serio las fiestas, también estaba la razón de que Felipe II era un católico devoto y relativamente moderado. Conde Rubén, felicidades por su nombramiento como gobernador vitalicio. Gracias. Mi esposa y mi hija disfrutan mucho del té de hierbas del conde Rubén. Es así. Es una gran alegría. Si tiene tiempo, le agradecería que la saludara más tarde. Están sentadas allí, en aquella dirección. En España, y por supuesto en Europa en esta era, las fiestas eran eventos sociales. Sin embargo, como era un acto absolutamente prohibido que una mujer invitara de bailar a un hombre primero, los padres de las señoritas se acercaban primero a Rubén. Las visitaré más tarde. Sí, muchas gracias. Aunque había recibido ese saludo de 30 nobles, todavía quedaba una larga fila. Quien rescató a Rubén fue Felipe II. Conde Rubén. Ven aquí y comparte una copa. Rubén saludó ligeramente al 31º noble que se le había acercado y se dirigió a la mesa donde estaba sentado Felipe II. Entonces, Felipe II preguntó. Mi hermano menor dice que él mismo abordó una nave otomana y acuchilló a los enemigos, ¿es eso verdad? Todavía recuerdo sus días de mocoso, así que no puedo creerlo. Es verdad. Aniquiló al enemigo al frente de todos. Ja ja ja, en serio. Ese es mi hermano. Pensar que abordó personalmente una nave otomana. Don Juan respondió al alegre grito de Felipe II. Por supuesto. Si mi hermano hubiera estado en ese lugar, también habría cargado el primero para proteger el catolicismo. Durante un rato, bebieron vino usando como aperitivo las historias de los méritos de guerra de Don Juan. Cuando la conversación se interrumpió, Rubén le preguntó al marqués de Santa Cruz. ¿La destrucción del astillero se llevó a cabo a la perfección? Para Rubén, la situación del astillero era más importante que la fiesta. He oído en la base naval de Lepanto que lo quemaron por completo. Es un verdadero alivio. Por cierto, ¿cómo se le ocurrió la idea de destruir los astilleros? Destruir los astilleros otomanos, que carecían de barcos de reconocimiento, fue en realidad más sencillo de lo esperado. Solo tenían que acercarse al astillero y provocar un incendio en el almacén de resina o alquitrán con flechas de fuego, y se acababa. Simplemente pensaba que Rubén, por haber pensado en eso, era increíble. Supongo que fue gracias a que el Señor me concedió su gracia. Mientras Rubén respondía, la música resonó en el salón de banquetes. Entonces, los nobles varones solteros o los hijos de nobles comenzaron a invitar a bailar a las mujeres solteras. Menos mal que las mujeres no pueden invitar a bailar primero. Si no, hoy me habría pasado todo el día bailando. Aún así, debería al menos saludar. El objetivo prioritario de las señoritas que participaban en la fiesta era Don Juan. Pero ese era solo un objetivo ideal. Dado su estatus, era alta la probabilidad de que terminara en un matrimonio concertado, más que en uno por amor. Entonces, ¿hacia dónde se dirigió ese efecto goteo? Ni qué decirlo, hacia Rubén. Porque tanto la facción dura como la moderada habían instruido firmemente a sus hijas que cautivaran el corazón de Rubén. Rubén pidió permiso a Felipe II y comenzó a recorrer el salón de fiestas. Primero buscó a Beatriz, pero como ya estaba rodeada de numerosos jóvenes nobles, cambió de rumbo. Buscó a la señorita del primer noble que lo había saludado. Saludos. Soy Rubén Kruger. Ah, sí. Disfruto mucho del té de hierbas.
La señorita respondió, tartamudeando, cautivada por la apariencia de Rubén. ¿Qué? ¿Por qué es tan guapo? Al principio, estaba resentida con su padre por querer casarla con Rubén, que acababa de ascender a conde. Pero se había consolado pensando que, como había oído que era inmensamente rico, no tendría preocupaciones económicas si se casaba, y ahora que lo veía en persona, ¿no era acaso el hombre más guapo del mundo? Hasta el punto de que don Juan, famoso por su atractivo, palidecía en comparación. Rubén, después de intercambiar una ligera charla, se despidió. Normalmente la invitaría a bailar, pero le ruego que comprenda que no puedo hacerlo, ya que hay demasiada gente a la que debo saludar. Sí, sí. La próxima vez, me gustaría mucho. Bailar con el conde Rubén. Dejando atrás a la chica, que parecía tener esperanzas, Rubén recorrió el amplio salón de fiestas saludando. La reacción de las señoritas es más intensa de lo esperado. Sabía por experiencia que su rostro era un arma estratégica, pero era cierto que no se había dado cuenta, ya que había pasado un tiempo recorriendo solo campos de batalla. Además, ahora no era solo una cara bonita. Era literalmente el mejor partido, que poseía honor, estatus y dinero. Un cofre del tesoro flotando en el mar, el primero que lo coge se lo queda. Las señoritas que se dieron cuenta de este hecho intentaban alargar la conversación tanto como fuera posible para atraer su atención de alguna manera. A este paso, me pasaré toda la semana en charlas triviales. Rubén, sintiendo el peligro, terminó rápidamente los saludos y huyó a la mesa donde estaba sentado Felipe II. Porque por mucho que un noble quisiera emparejar a su hija, era difícil acercarse a la mesa donde estaba sentado Felipe II. En cuanto Rubén se sentó, Felipe II preguntó. ¿Hay alguna señorita que te guste? Todas son tan maravillosas que... Era una pregunta difícil. La verdad es que ni siquiera las había mirado bien, ya que solo pensaba en terminar los saludos rápidamente. Felipe II bajó la voz y dijo. No se lo diré a nadie, dímelo solo a mí. Realmente, todas son tan maravillosas que no es fácil elegir a una. ¿Acaso tienes una prometida? No es eso. Ante la respuesta de Rubén, Felipe II respondió con expresión preocupada. Vaya, para hacer grandes cosas, la familia debe estar en armonía. Si tuviera una hija, te la habría presentado, pero lamentablemente no tengo. Le agradezco solo sus palabras. Tendré muy presente el consejo de su majestad. Cuando la conversación giró en torno al matrimonio, el duque de Éboli y el marqués de Santa Cruz miraron a Rubén. Aunque Rubén solo poseía el feudo de Ropel, que aún estaba en desarrollo, ambos conocían su capacidad. Dependiendo de con qué familia se casara Rubén, existía la posibilidad de que la sociedad nobiliaria española se tambaleara. Como Felipe II no continuaba hablando, el duque de Éboli dijo. Conde Rubén. Sí, duque. He oído un rumor por ahí. Me pregunto si no habrá algo entre usted y la señorita Beatriz. No. Rubén cortó en seco, por si acaso las palabras se malinterpretaban. El duque de Éboli se regocijó por dentro ante la respuesta tajante de Rubén. Menos mal. Puedo impulsar un matrimonio concertado. Fuera cual fuera la verdad, el propio Rubén dijo que no había ninguna relación. Eso significaba que él también tenía una oportunidad. Yo también tengo una hija encantadora, ¿no le gustaría conocerla? Rubén se quedó estupefacto ante la pregunta del duque de Éboli. Este señor, si tu hija tiene solo 10 años. Capítulo 143. Rubén no pudo abandonar el salón de fiestas y regresar a la habitación que le habían asignado hasta cerca de las 2 de la madrugada. Permítame tomar su abrigo. Ah, gracias. El sirviente respondió mientras tomaba el abrigo. Estaré esperando afuera, así que si necesita algo, por favor, llámeme en cualquier momento. Sí, gracias. Mientras Rubén se sentaba en la cama, soportando la borrachera, el sirviente permanecía de pie, vacilante. ¿Hay algún problema? Es que... Habla con confianza. El sirviente dudó un momento y de repente inclinó la cabeza. Muchas gracias, conde Rubén. ¿Nos hemos visto antes? Mi hermano resultó herido durante la batalla naval, y dijo que sobrevivió porque el conde lo trató, muchas gracias. Vaya, por eso. Es natural salvar a un compañero de armas. No te preocupes.
Le parecía haber visto a un soldado herido con un rostro similar, pero por mucho que fuera Rubén, no podía recordar a todos y cada uno de los soldados. Rubén despidió al sirviente y se tumbó en la cama. ¿Tengo que hacer esto durante 6 días más? ¿Y 2 veces al día? Esta fiesta duraba nada menos que una semana. Además, como se celebraba 2 veces, de día y de noche, no tenía intención de asistir a todas. Tendré que escabullirme con disimulo. Uf, qué dolor de cabeza. Si asistía a la fiesta, no podía evitar beber alcohol. Tenía que beber al menos un sorbo cada vez que brindaban, así que aunque intentara beber lo menos posible, era inevitable, ya que muchísima gente venía a buscar a Rubén. Rubén, incapaz de soportar el efecto del alcohol, se desplomó en la cama y recordó lo que había oído en el salón de fiestas. ¿Matrimonio? Después de caer en la España del siglo XVI, había luchado desesperadamente para evitar ser reclutado como soldado raso en las guerras que se avecinaban. Porque en el momento en que fuera reclutado como soldado raso, la probabilidad de morir era muy alta. Supongo que he logrado mi objetivo inicial. Ahora había recibido el título de conde y, aunque todavía estaba en fase de desarrollo, también tenía un feudo. Aunque no era hereditario, se le había garantizado el puesto de gobernador hasta su muerte. Es decir, había entrado en un período de estabilidad a una edad bastante temprana. ¿Será realmente el momento de formar una familia? Y, si lo hago, ¿quién sería la candidata? De repente, le vino una persona a la mente. Beatriz. ¿Con esa señorita Marimacho? Es bonita, sí. Pero no me imagino un futuro compartiendo mi vida con alguien. No lo sé. El año que viene tengo la conquista de África, y Ropel aún tiene que desarrollarse mucho más. Todavía soy joven, así que lo pensaré con calma. Aunque habían pasado 3 años desde que cayó en el siglo XVI, Rubén todavía era un adolescente. Como había casos de nobles varones que se casaban a los 30, no había prisa. Justo cuando intentaba conciliar el sueño, oyó la voz del sirviente desde fuera. Conde Rubén. Como estaba cansado, Rubén respondió tumbado. ¿Qué pasa? El duque de Éboli ha venido a verlo. El cuerpo de Rubén reaccionó ante el nombre del duque de Éboli. Rubén se había reído por dentro cuando le dijo que le presentaría a su hija, que solo tenía 10 años. ¿No habrá venido por lo del matrimonio? Rubén, dudando, respondió. Me vestiré, por favor, espere un momento. Rubén se puso la ropa apresuradamente y abrió la puerta. Sé que es tarde, pero me faltaba vino. ¿Le apetece una copa más? Junto al duque de Éboli, se veía a su sirviente, que traía vino y aperitivos. Naturalmente, Rubén no tenía derecho a negarse. Por mucho que Rubén gozara del favor de Felipe II, el otro era un duque. Es un honor. Cuando Rubén aceptó, el duque de Éboli le dijo al sirviente que había traído consigo. Prepáralo. Sí, entendido. Los sirvientes, empezando por el mantel, terminaron de arreglarlo todo con manos expertas. Buen trabajo. Quiero hablar a solas con el conde Rubén, así que espera fuera. Cuando quedaron solos en la habitación, el duque de Éboli dijo. Siéntese, por favor. Sí. Rubén se sentó, agarró la botella de vino y dijo. Le serviré. En España también era costumbre que la persona de menor rango sirviera a la de mayor rango. Gracias. Rubén también llenó su copa, y ambos bebieron en silencio durante un rato. No habrá venido solo a beber, así que dilo de una vez. Tengo sueño. Si el objetivo hubiera sido realmente el vino, podría haber bebido solo en su propia habitación. Que hubiera venido a buscarlo a estas horas significaba que tenía otra intención. Mientras Rubén sorbía el vino, luchando contra el sueño, el duque de Éboli finalmente abrió la boca. Durante la fiesta, ¿no le mencioné a mi hija? Ah, sí. Como otros nobles también estaban escuchando, Rubén lo había dejado pasar sin rechazarlo abiertamente. Como no había sido un rechazo en toda regla, el duque de Éboli había venido con la intención de persuadirlo una vez más. No lo dije a la ligera. Es una propuesta que le hice confiando en que el conde Rubén podría hacer feliz a mi hija. Le agradezco mucho que piense bien de mí, pero todavía no tengo ninguna intención de casarme. Realmente no tenía intención de casarse y, aunque la tuviera, no tenía intención de casarse con la hija del duque de Éboli.
Aunque era un rechazo cortés, el duque de Éboli continuó, sonriendo. El matrimonio es así. No es algo que uno haga porque quiera, sino que el destino te encuentra de repente. Véala una vez sin compromiso. No es porque sea mi hija, pero ha salido a su madre y es una niña con un futuro muy prometedor. Qué insistente es este señor. La hija mayor del duque de Éboli, Ana de Silva. Rubén la conocía a través de la historia. En la historia original, ella se compromete el año que viene con el hijo del marqués de Santa Cruz. Las relaciones nobiliarias españolas se suavizan gracias a este matrimonio entre las familias representativas de la facción dura y la facción moderada. Si Rubén se hubiera enamorado de ella primero, sería diferente, pero como no era el caso, no tenía intención de impedir algo que sería beneficioso para sus planes futuros. Incluso si no fuera por eso, casarme con una niña de 10 años es un poco, y si voy a casarme con una señorita de la alta nobleza, no elegiría a la familia del duque de Éboli. Incluso viéndolo como un matrimonio concertado y no por amor, la familia del duque de Éboli no era atractiva para Rubén. Porque, en la historia original, el duque de Éboli muere 1 año y 5 meses después, y la casa ducal cae en desgracia por la codicia de la duquesa. Más que el matrimonio, hay algo que me preocupa ahora mismo. Preocupado. ¿Qué es? Una reforma. ¿Eh? La reforma de la estructura de la Armada Española. Sacó este tema en parte con la intención de cambiar de conversación, pero también porque, de todos modos, tenía que comunicárselo al duque de Éboli. La estructura de la Armada. Aunque el duque de Éboli estaba algo mareado por el alcohol, la mención de la estructura de la Armada lo despejó de golpe. Como era un tema relacionado con el ejército, seguramente estaría relacionado con un nuevo movimiento de la facción dura. Tenía que enterarse de los detalles para poder hacerle frente. Mira cómo se le han abierto los ojos. Aunque se dio cuenta de las intenciones del duque de Éboli, necesitaba su ayuda, así que continuó. Habrá oído hablar de la Galeaza, la enorme nave de la Armada veneciana, en la batalla naval contra los otomanos, ¿verdad? Sí, he oído. Dicen que su tamaño es mucho mayor que el de un gran galeón y que la cubierta está hecha para que sea fácil instalar muchos cañones. Estoy pensando en cambiar las naves de nuestra Armada Española de esa manera, para que puedan llevar muchos cañones. Entonces, ¿no podrán llevar muchos soldados? Si es así, estaremos en desventaja en el abordaje. Aunque el duque de Éboli no era un experto militar, sabía que las batallas navales se centraban en el abordaje. La era del abordaje ha terminado. De ahora en adelante, las batallas navales se centrarán en la artillería. Debemos prepararnos con antelación. Será poderoso si se instalan muchos cañones, pero, si es así, las naves enemigas se hundirán o sufrirán daños graves. ¿No será imposible capturarlas? El mejor botín en una batalla naval era, naturalmente, la nave. Como era una estrategia que renunciaba al botín, el duque de Éboli no lo entendía. Mientras libraba esta batalla naval, vislumbré una posibilidad aterradora. ¿Qué es? Se llama autoinmolación con pólvora. ¿Autoinmolación con pólvora? Rubén le explicó al duque de Éboli lo mismo que le había explicado a don Juan. El duque de Éboli, al escuchar la explicación de Rubén, también puso una expresión de asombro similar a la de don Juan. Dios mío, si eso sucede, ¿no morirán todos? Sí. Incluso si ganamos en el abordaje, será imposible capturar la nave enemiga. No solo eso, sino que también se sacrificarán valiosos soldados. La autoinmolación con pólvora fue un tema impactante incluso para el duque de Éboli, que no sabía mucho de guerra. Sé que al duque y a los nobles de la facción moderada no les gusta la guerra. Yo también estoy de acuerdo con sus ideas hasta cierto punto. Jojo, vaya. La razón por la que intento reorganizar la armada no es simplemente para hacer la guerra. Si un oponente con el que no se puede negociar, como los otomanos esta vez, nos invade, ¿no deberíamos al menos defendernos? Ciertamente, las palabras de Rubén eran correctas. Si escuchabas a los que participaron en esta batalla, fue la brutalidad misma. Pensó que se necesitaba una fuerza mínima para detener a aquellos con los que no se podía razonar. Y como Rubén aún no se había pasado completamente a la facción dura, era necesario escuchar su opinión, aunque solo fuera para apaciguarlo. Habrá una razón por la que me ha sacado ese tema, ¿verdad? Sí.
Me gustaría que me diera autoridad para usar a los artesanos administrados por el Palacio Real. Y que se esfuerce para que parte del dinero recibido de la negociación con los otomanos se destine a la organización de la armada. Incluso si el duque de Éboli no estaba de acuerdo, Rubén confiaba en que podría imponer su opinión. Sin embargo, persuadir a Felipe II llevaría mucho tiempo. Pero si el duque de Éboli ayudaba, todo se desarrollaría sin problemas. Ya tengo todo preparado para persuadirte, así que di lo que quieras. La boca del duque de Éboli, que estaba reflexionando, se abrió. De acuerdo. Si me concede una sola petición, se lo propondré a su majestad. Si es una petición que puedo conceder, lo haré. Véase con mi hija una sola vez. La conversación volvió al punto de partida. Ah, ¿no habíamos terminado ya con ese tema? Cuando Rubén puso cara de desconcierto, el duque de Éboli continuó. No le pido que se case o se comprometa. Mi condición es que se reúna con ella una vez y cenen juntos. Esto no es una condición irrazonable, ¿verdad? El duque de Éboli estaba convencido de que, si Rubén conocía a su hija, le gustaría. No porque fuera su hija, sino porque, objetivamente, era una niña realmente encantadora. Sí, si es solo eso, supongo que, aunque era una molestia, podía hacer el favor de reunirse y cenar. Don Juan, que había liderado a la Liga Santa hacia una gran victoria, pasaba días felices a su regreso a Madrid. A Don Juan, que ya de por sí disfrutaba conociendo gente. Pero no podía disfrutar a su antojo. Porque tenía que andar con cuidado con Felipe II, que era un católico devoto y despreciaba las fiestas lujosas. Sin embargo, esta vez, el anfitrión de la fiesta era Felipe II. Disfrutó al máximo sin tener que preocuparse por nadie. Don Juan, de camino a la fiesta diurna, pasó por la habitación de Rubén. ¿Se ha levantado ya el conde Rubén? Sí. Está a punto de salir. Tal como dijo el sirviente, Rubén abrió la puerta y salió. Rubén, al descubrir a don Juan, dijo. Justo iba a buscarlo, Alteza. ¿En serio? ¿Pasó algo? Durante la madrugada, había conseguido la promesa de ayuda del duque de Éboli. Como la facción dura estaría de su lado de todos modos, pensaba moverse sin demora. Es sobre la reorganización de la armada. ¿Ya quieres discutirlo? ¿Qué tal si lo hacemos después de que termine la fiesta? Ay, este señor despreocupado. Está como pez en el agua. Si Rubén fuera a quedarse en el continente, sería diferente, pero tenía que encargarse de todo y partir al Nuevo Mundo a mediados de febrero. Como Su Alteza sabe, pronto debo partir al Nuevo Mundo. No hay tiempo si quiero encargarme de todo antes de eso. Pero disfrutar de la fiesta que ha organizado mi hermano es... Rubén dijo, endureciendo su expresión. Alteza. Es un asunto de convertirse en santo. La fiesta de la noche está bien, pero en la fiesta diurna, no beba alcohol y reúnase conmigo. Ante la palabra santo, la expresión de don Juan se volvió seria. Por mucho que disfrutara de la fiesta, no podía anteponerse a convertirse en santo. De acuerdo, entendido. Después de todo, don Juan también era un católico devoto. Capítulo 144. En esta era, las fiestas europeas se celebraban dos veces, de día y de noche. Si la fiesta nocturna se centraba en la socialización y el fomento de la amistad, la fiesta diurna era una reunión formal donde se llevaban a cabo discusiones políticas o negocios oficiales. Rubén y don Juan, al llegar al salón de fiestas, comenzaron a recorrerlo por separado para saludar a los nobles. Saludemos un poco y veámonos en aquella mesa. Sí, Alteza. Como Felipe II no asistía a la fiesta diurna de hoy, Rubén buscó primero a la duquesa de Alba. ¿Ha pasado buena noche? Estoy un poco cansada, quizás por el cambio de cama. ¿El conde Rubén está bien? Yo también parezco tener un poco de resaca. Debe ser difícil, siendo uno de los protagonistas de la fiesta. Por cierto, mi hija está resentida. La señorita... Rubén, desconcertado, miró a Beatriz, que estaba sentada junto a la duquesa. Beatriz, que parecía tener alguna queja, evitó la mirada de Rubén. ¿Por qué? ¿Qué pasa? No creía haber hecho nada malo, así que se preguntaba por qué actuaba así de repente. Pero como no podía ignorarla e irse, fue el primero en hablar. Hoy también está usted hermosa, señorita. No eran palabras vacías.
El aspecto de Beatriz, que llevaba un vestido hecho de lujosa tela de damasco a juego con el código de vestimenta de hoy, era mucho más hermoso de lo habitual. Ante la palabra hermosa, Beatriz estuvo a punto de responder con una sonrisa, sorprendida. No puede ser. No puedo ceder tan fácilmente. Beatriz apenas logró recomponerse y, tras una breve pausa, respondió. ¿Estuvo usted muy ocupado ayer? ¿Encontró a alguna señorita de su agrado? Rubén se preguntó qué quería decir con esa pregunta tan repentina. Solo estaba saludando por formalidad, ¿cómo podría gustarme a alguien o no? Por supuesto, entendía que Rubén tenía que saludar, ya que era uno de los protagonistas de la fiesta. Pero le dolió en el fondo que ni siquiera se hubiera acercado a verla. A mí ni siquiera vino a verme por formalidad. Eso es porque alrededor de la señorita estaban reunidos los nobles que llegaron primero. Lo hice porque no quería molestar. ¿De verdad? Sí, de verdad. Beatriz miró fijamente a los ojos de Rubén durante un rato, para ver si mentía. Pero no hubo ni el más mínimo movimiento en las pupilas de Rubén. ¿Tengo algo en la cara? Ante la pregunta de Rubén, Beatriz se sonrojó de repente y bajó la cabeza. Ah, no. Esta noche la visitaré en la fiesta. Ante la confirmación de Rubén, Beatriz respondió con una voz apenas audible, a diferencia de hace un momento. Sí. Sin falta. Como la voz era tan baja que Rubén no la oyó bien, se inclinó y se acercó a Beatriz para preguntar. No he oído bien lo que ha dicho. Beatriz se sobresaltó porque Rubén se había acercado de repente. Pero como no quería mostrarse torpe, se recompuso y respondió un poco más alto. Que venga sin falta, por favor. Sí, entendido. Rubén, tras prometerlo a Beatriz, se despidió de la duquesa y se fue a saludar a otros nobles. Rubén, después de dar una vuelta por el salón de fiestas y terminar de saludar, se sentó en la mesa donde estaban los nobles de la facción dura, como el marqués de Santa Cruz y el marqués Luis, y dijo. ¿Han pasado todos buena noche? Parece que todavía queda un poco de resaca. Pero comparado con el campo de batalla, esto es muy cómodo. Tras intercambiar saludos ligeros con ellos, comprobó hasta dónde había llegado don Juan con sus saludos. ¿Algo, todavía no ha recorrido ni la mitad? Don Juan estaba ahora hablando con una señorita que ni siquiera había podido hablar con Rubén. Cuando hablaba conmigo, ni siquiera me miraba a los ojos, pero habla muy bien con don Juan. Bueno, no era que no lo entendiera. Supongo que es normal que don Juan sea más popular que yo. Por mucho que él gozara del favor de Felipe II, era solo un conde. Y su feudo no estaba en el continente, sino en el Nuevo Mundo. En cambio, don Juan era nada menos que de la realeza. Para mí, esto es más cómodo. Como tenía la garganta seca de tanto hablar, Rubén bebió el aperitivo, y el marqués de Santa Cruz preguntó. Por cierto, oí que estuvo ocupado de madrugada. Era imposible que el marqués de Santa Cruz no supiera que el duque de Éboli había visitado a Rubén. Ya que los ojos y oídos de los nobles de la facción dura estaban esparcidos por todo el palacio real. Quería preguntarle abiertamente de qué había hablado con el duque de Éboli, pero como no era cortés, preguntó vagamente. Sí, el duque de Éboli vino a visitarme. ¿El duque de Éboli? Respondió el marqués de Santa Cruz, fingiendo sorpresa como si fuera la primera vez que lo oía. Los otros nobles de la facción dura sentados en la mesa se concentraron en la respuesta de Rubén. Me preguntó qué me parecería conocer a la señorita Ana de Silva, la hija del duque. Ante la respuesta de Rubén, el marqués de Santa Cruz se sorprendió enormemente. Era comprensible, ya que, en el momento en que Ana, la hija mayor del duque de Éboli, y Rubén se conectaran, Rubén se pasaría a la facción moderada. ¿Y qué ha decidido hacer? He decidido verla una vez. Ante la respuesta de Rubén, el marqués de Santa Cruz y todos los nobles sentados en la mesa quedaron horrorizados. Se les van a salir los ojos. En realidad, no pasaba nada si no contaba de que había hablado con el duque de Éboli. Sin embargo, dijo la verdad para crear tensión en la facción dura, para que supieran que podía pasarse a la facción moderada en cualquier momento si no escuchaban sus palabras. ¿Cuque ha decidido verla? El duque de Éboli vino en persona trayendo un vino de la más alta calidad, ¿cómo podría negarme? La verdad es que no estaba equivocado. Por mucho que fuera Rubén, el otro era el duque de Éboli.
Que el duque viniera en persona, trayendo vino, y se lo pidiera, no era cortés rechazarlo. El problema era que no se podía saber si Rubén había aceptado la petición por obligación o si realmente tenía intención de casarse. Pero no se podía preguntar abiertamente. Así que el marqués de Santa Cruz ideó una treta. He oído que la hija del marqués Luis es muy inteligente, ¿está ya prometida? Aunque fue una pregunta repentina, el marqués Luis captó de inmediato la intención del marqués de Santa Cruz. Todavía no está prometida. Entonces, ¿qué le parece el conde Rubén? Si es el conde Rubén, por supuesto que lo recibiré con los brazos abiertos. A Rubén le pareció absurda la conversación entre los dos. Estos señores van un paso más allá. La hija del marqués Luis tiene 7 años. La hija del marqués Luis, Estefanía de Requesens, era incluso más joven que Ana de Silva. Por supuesto, en esta era, había casos en que se concertaban compromisos a una edad incluso más temprana, así que no era una situación extraña. Pero para los estándares de Rubén, era algo totalmente inaceptable. Ah, de verdad, moderémonos un poco. El marqués de Santa Cruz, sin conocer los pensamientos de Rubén, preguntó. ¿Qué le parece, conde Rubén? Ya era por obligación que iba a ver a la de 10 años, pero no tenía ganas de ver a una mocosa de 7. Lo siento. Ya tengo un compromiso previo, y no me parece cortés hacer otra promesa. Quien respondió fue el marqués Luis. Realmente, qué leal es usted. Si por casualidad no funciona con la señorita Ana, le presentaré a mi hija sin falta. Había sido una respuesta para salir del paso, pero en lugar de eso, avivó aún más el corazón del marqués Luis. Ah, ¿por qué? De todos modos, Rubén no tenía intención de que funcionara con la señorita Ana. Mientras pensaba qué responder, don Juan se sentó a la mesa. ¿Han pasado todos una buena velada? Comparado con el campo de batalla, cualquier lugar es el paraíso. Jaja, así es. Por cierto, conde Rubén. Vayamos hablando de eso. De la reorganización de la Armada. Ante la palabra reorganización de la Armada, la mirada de los nobles sentados en la mesa cambió. Ah, si hubieras venido un poco antes. Pero satisfecho con el cambio de tema, Rubén comenzó a hablar. Como dije antes, de ahora en adelante, la guerra naval no será de abordaje, sino de artillería. Es verdad. Lo de la autoinmolación con pólvora, realmente no me lo habría imaginado. Los otros nobles asintieron ante la respuesta de don Juan. Para lograrlo, debemos cambiar las naves de la Armada Española de galeras a galeones. La galera era una nave para transportar tropas y librar abordajes. Naturalmente, lo primero era cambiar a naves destinadas a los cañones. Supongo que sí. Si nos das los planos del galeón, podemos construir tantas naves como queramos. El problema son los cañones. La apreciación de don Juan era precisa. Aunque estaba un poco por detrás de Venecia, la habilidad de construcción naval de España también era sobresaliente. Hasta el punto de que, si tenían los planos, podían construir tantos galeones como quisieran. Pero los cañones no. Los cañones españoles estaban por detrás no solo de los de Venecia, sino también de los del Sacro Imperio Romano Germánico. Correcto. Por eso, Su Alteza deberá esforzarse en persuadir a los artesanos. ¿A los artesanos? La razón por la que la capacidad de fundición de cañones de España era inferior no era porque la habilidad de los artesanos fuera inferior, sino por su cultura. Los artesanos españoles preferían fabricar estoques y armaduras antes que mosquetes o cañones. De hecho, los nobles los compraban a precios más altos. Está bien que hereden la artesanía de sus antepasados, pero deben seguir los cambios de los tiempos. Por eso, los artesanos relativamente menos hábiles se encargaban de los mosquetes y los cañones. Así que era natural que fueran peores que los cañones fabricados en Venecia o en el Sacro Imperio Romano Germánico. Debemos hacerles ver que se acerca la era de los cañones y los mosquetes, y que la fama y la riqueza vendrán de fabricar bien los cañones y los mosquetes. Incluso para don Juan, las palabras de Rubén parecían correctas. Por lo que había experimentado en esta guerra, no solo el poder de los cañones, sino también el de los mosquetes, era tremendo. Hasta el punto de cambiar el curso no solo de las batallas navales, sino también de las terrestres. Pero había un problema.
Por muy hábiles que sean los artesanos, no será fácil para los que fabricaban espadas y armaduras ponerse a hacer cañones y mosquetes de repente. Naturalmente, hay que educarlos. El futuro de nuestra España está en juego. El problema es que, mientras se educan, no podrán fabricar espadas y armaduras, por lo que se quedarán sin ingresos. ¿Habrá alguien dispuesto a dar el paso? Tampoco podemos obligarlos. Aunque llegara la era de los cañones y los mosquetes, eso sería, como mínimo, dentro de varios años. Desde el punto de vista de los artesanos, naturalmente, lo importante era ganarse la vida en el presente. Por mucho que don Juan se adelantara y fomentara los cañones y los mosquetes, no podía obligarlos. El poder de los gremios de artesanos era muy fuerte. Si llegaban a hacer huelga, podría darse una situación en la que no se pudieran conseguir ni espadas ni armaduras, por no hablar de cañones y mosquetes. Por supuesto, no es que Rubén no hubiera pensado en esto. Habrá que cubrir sus gastos de manutención mientras se educan. ¿Cubrir sus gastos? Se necesitará una cantidad considerable de dinero. Fue por esto que había negociado con el duque de Éboli. Pronto entrará una gran suma de dinero de la negociación con los otomanos. Solo tenemos que destinar una parte de eso a la manutención de los artesanos. ¡Oh, qué método! Mientras don Juan se admiraba de la opinión de Rubén, el marqués de Santa Cruz dijo con expresión preocupada. Es un buen método, pero ¿y si la facción moderada se opone? No será fácil persuadir a su majestad. Don Juan recogió las palabras del marqués de Santa Cruz. Persuadiré a mi hermano, no importa cuánto tiempo lleve. Rubén sabía que don Juan reaccionaría así. Pero nadie podía garantizar cuánto tiempo llevaría. Quizás, la persuasión seguiría en curso incluso después de que Rubén regresara del Nuevo Mundo. Por eso, no tuvo más remedio que aceptar ver a la mocosa de 10 años. De eso ya me encargué yo, así que no se preocupe, y busque la forma de ganarse a los artesanos. ¿De verdad? ¿Acaso mentiría delante de su Alteza? Entonces, iré a la mesa de los nobles de la facción moderada, así que piense en una medida de persuasión. Aunque ya tenía un acuerdo con el duque de Éboli, no tenía intención de quedarse sentado en la mesa de la facción dura durante toda la fiesta. Ya que Rubén estaba del lado de España, no del lado de la facción dura. Capítulo 145. Así como los nobles de la facción dura se reunían, los nobles de la facción moderada también estaban reunidos en una mesa, charlando. El duque de Éboli también participaba en la conversación, pero su mente estaba dirigida a la mesa de la facción dura. Se ha instalado por completo en la mesa de la facción dura. Para ser exactos, estaba centrando toda su atención en Rubén, que estaba sentado en la mesa de la facción dura. Claro, siendo un hombre del duque de Alba, debe ser consciente de que sentarse en esta mesa, la de los moderados, ahora mismo llamaría la atención. Aunque el propio Rubén decía que no tenía nada que ver con el duque de Alba, nadie se creía esas palabras al pie de la letra. Incluso si esas palabras fueran ciertas, viendo la trayectoria de Rubén hasta ahora, no había duda de que se inclinaba hacia la facción dura. Cambiará de opinión después de ver a mi Ana. No porque fuera su hija, sino que, objetivamente, Ana era una niña realmente encantadora. Estaba seguro de que, si lograba crear la oportunidad, conseguiría conectarlos de alguna manera. Me gustaría casarlos de inmediato, pero como todavía es joven, tendré que comprometerlos y enviarlos juntos al Nuevo Mundo. Según la ley eclesiástica, las mujeres podían casarse a partir de los 12 años, por lo que era imposible un matrimonio inmediato. Si tan solo el conde Rubén se pasa a la facción moderada, podremos resolver el asunto de los protestantes de forma más armoniosa. El duque de Éboli ya estaba trazando planes para que la facción moderada dominara la escena política española. Aunque el propio interesado, Rubén, no tenía la más mínima intención de unirse a Ana. Mientras el duque de Éboli sonreía imaginando un futuro color de rosa, un noble le preguntó. ¿Le ha pasado algo bueno? El duque de Éboli se dio cuenta de su error y, controlando su expresión, dijo. Ejem. Saben que visité al conde Rubén de madrugada, ¿verdad? Sabían que el duque de Éboli había visitado a Rubén, pero como él no había sacado el tema, habían fingido no saberlo. Pero como el interesado había sacado el tema, preguntaron sin dudar. Sí, así es. ¿De qué hablaron? He decidido presentarle a mi hija mayor al conde Rubén.
Ante las palabras del duque de Éboli, todos los nobles sentados en la mesa se sorprendieron. ¿De verdad? ¿Acaso podría decir algo así a la ligera? Jaja, es verdad. Fue solo que me sorprendió tanto que volví a preguntar. La señorita Ana y el conde Rubén harían una pareja realmente maravillosa. Por supuesto. La belleza de Ana se había extendido no solo por España, sino también al extranjero. Estaba convencido de que, en cuanto la conociera, Rubén también caería rendido. Mientras los nobles de la facción moderada se hacían ilusiones, un noble dijo. Pero, ¿por qué el conde Rubén está en la mesa de los nobles de la facción dura y no al lado del duque de Éboli? Es verdad. ¿No es un comportamiento que podría dar lugar a malentendidos políticos? En su opinión, el duque de Éboli era el futuro suegro de Rubén. Aún así, no les agradaba que estuviera en la mesa de la facción dura. Pero el duque de Éboli disipó su descontento. No sean así. Hay un orden para las cosas, ¿no? Si al propio duque de Éboli no le importaba, no podían presionarlo más. Ya que podría convertirse en una relación incómoda cuando Rubén se convirtiera en parte de la familia del duque de Éboli. Así, zanjaron el tema de Rubén y, cuando estaban a punto de sacar el tema de la negociación con los otomanos, Rubén se levantó. Y se acercó con naturalidad al duque de Éboli. ¿Me permite unirme? No solo los nobles de la facción moderada, sino también el duque de Éboli se sorprendieron con la propuesta de Rubén. Porque, aunque había decidido presentarle a su hija, se había acercado abiertamente a la facción moderada en una situación en la que el compromiso aún no se había decidido. Como era de esperar, si el conde Rubén es un hombre, debe haber oído hablar de la belleza de la señorita Ana. Mientras los nobles de la facción moderada tenían pensamientos similares, el duque de Éboli respondió. Por supuesto. ¿Qué lugar hay donde no pueda sentarse el conde Rubén, uno de los protagonistas de esta fiesta? Un noble ordenó a un sirviente que colocara una silla al lado del duque de Éboli. Gracias. En cuanto Rubén se sentó, hubo un breve silencio incómodo, pero el duque de Éboli abrió la boca. Si tiene alguna curiosidad, pregunte lo que sea, conde Rubén. Rubén no era de los que rehuían una oportunidad servida en bandeja. Entonces iré directo al grano. Se trata de los fondos para la reforma naval. Ante la mención de la reforma naval, la expresión de los nobles de la facción moderada se endureció. Pero a Rubén no le importó y continuó. Me preguntaba si sería posible recibirlos por adelantado, antes de la negociación. Viendo la situación, parecía que ya había habido una conversación entre Rubén y el duque de Éboli. Un noble de la facción moderada preguntó ante las palabras de Rubén. Duque de Éboli. ¿Qué es eso de una reforma naval? Justo iba a hablar de eso. El duque de Éboli transmitió a los nobles de la facción moderada el contenido que había escuchado de Rubén. Cuando explicó el concepto de autoinmolación con pólvora, los nobles de la facción moderada dejaron escapar gemidos. Por mucho que los nobles de la facción moderada se opusieran a la guerra, no eran ignorantes en la materia. En lo que respecta a la brutalidad de la guerra, la conocían tanto o más que los nobles de la facción dura. Ya que las secuelas de la guerra eran su responsabilidad. El duque de Éboli terminó su explicación y, tras dar tiempo a los nobles para organizar sus pensamientos, continuó. Por lo tanto, como la reorganización de la armada es necesaria, he aceptado asignar un presupuesto de 300.000 escudos. Normalmente, los nobles de la facción moderada se habrían opuesto con uñas y dientes. Pero el asunto era mucho más grave de lo que pensaban. Además, como quien había hecho la propuesta era Rubén, que tenía muchas posibilidades de convertirse en el yerno del duque de Éboli, no pudieron oponerse abiertamente. En ese momento, Rubén intervino. No sé si ustedes estarán de acuerdo, pero no me gusta la guerra. No, para ser franco, la odio. No eran palabras lanzadas solo para ganarse el favor de los nobles de la facción moderada. Cualquiera que hubiera experimentado la prosperidad de la era moderna, odiaría la guerra en su mayoría. Y Rubén también era así. Por supuesto, para los nobles de la facción moderada, fue una declaración desconcertante. De entonces, ¿qué hay de la batalla de Lepanto, la recuperación de la isla de Chipre y la orden de destruir los astilleros? ¡Qué gente tan exasperante! Odio la guerra, pero odio aún más ser invadido. Rubén no lo había hecho porque disfrutara de la guerra.
Le parecía absurdo tener que explicar algo tan básico a unos ancianos que tenían más años que la suma de su edad de vidas pasadas. Pero, ¿qué se le iba a hacer? El que estaba en necesidad era Rubén. Aún así, al decirlo de esta manera, los nobles también parecieron entender la intención de Rubén. Rubén respiró hondo un momento y continuó. ¿Cómo ven la negociación con los otomanos esta vez? Aunque el tema cambió de repente, no era una pregunta difícil de responder. Podremos llevarla a nuestro favor. ¿Por qué piensa eso? Eso es, ¿no es obvio? Nuestra armada española está intacta, y la armada otomana está más de la mitad destruida. Exactamente. Como nuestra fuerza es mayor, podemos llevar la negociación de forma más ventajosa. Rubén, habiendo dicho esto, se detuvo y miró a los nobles. Sí, es imposible que no sepan ni esto. Por mucho que sus mentes estuvieran atrapadas en las facciones, esto era lo más básico de la diplomacia. Como ellos tampoco eran tontos, debían haber entendido lo que Rubén quería decir. Así es. Si la fuerza de nuestra España es grande, podremos llevar no solo esta, sino también las futuras negociaciones diplomáticas de forma mucho más ventajosa. Sin embargo, en ese momento, el duque de Éboli, que había estado organizando sus pensamientos, abrió la boca. Si la facción dura intenta provocar una guerra indiscriminada con el poder militar fortalecido, entonces será irreversible. Este era el problema fundamental. Básicamente, la facción dura y la facción moderada no confiaban plenamente la una en la otra. Porque era un problema del que dependía su sustento. Sin embargo, esta pregunta era precisamente la que Rubén estaba esperando. No se preocupe. Yo me encargaré de actuar como un contrapeso en el medio. Tal como ahora. Era Rubén, quien había sometido por completo a los otomanos en la guerra. Si hubiera terminado ahí, habría sido una situación en la que la facción dura ganaría poder. Pero Rubén dejó abierta la posibilidad de negociar con los otomanos, preservando así la influencia de la facción moderada. Hasta ahora, el duque de Éboli solo había estado especulando sobre las intenciones de Rubén, pero con esta declaración, finalmente pudo estar seguro. Vaya, todo esto estaba planeado desde el principio. El duque de Éboli asintió con la cabeza en señal de afirmación y se prometió a sí mismo. Es una persona que no solo traza planes, sino que tiene el poder de llevarlos hasta su realización. Debo convertirlo en mi yerno sin falta. El duque de Éboli, decidido a convertir a Rubén en su hombre como fuera, dijo. Estoy 100% de acuerdo con las palabras del conde Rubén. ¿Hay alguien que tenga una opinión diferente a la mía? El duque de Éboli dijo que era su opinión, no la del conde Rubén. Naturalmente, no había nadie entre los nobles de la facción moderada que se opusiera. Todos están de acuerdo. Entonces, conde Rubén. ¿Solo tenemos que conseguir primero el presupuesto necesario para la reforma naval? Sí, así es. Y planeo seleccionar y educar a artesanos hábiles, así que les pido su cooperación. ¿Qué tipo de cooperación necesita? Con que no se opongan es suficiente. Significaba que no se interpusieran en el camino innecesariamente. Entendido. Entonces, ya que ha salido el tema, vayamos a ver a su majestad junto con su Alteza Don Juan. El tiempo que le quedaba a Rubén era de apenas 3 meses. No era un tiempo holgado para educar a los artesanos, por lo que quería empezar cuanto antes. Mientras se desarrollaba la fiesta diurna, Felipe II estaba sumido en una profunda reflexión en su despacho. Tomé la decisión correcta. Al menos, no fue una decisión equivocada. Aunque el pueblo lo había aclamado a él y no a don Juan durante la ceremonia de triunfo, los nobles pensaban que esta victoria se debía a la habilidad de don Juan. Incluso surgieron críticas por no haber aceptado la Liga Santa antes. Además, entre algunos nobles, había incluso quienes se quejaban de que la recompensa para don Juan era demasiado mezquina. ¿No debería haberlo traído al palacio? No, no era una situación en la que pudiera hacer eso. Su padre, Carlos V, había reconocido a don Juan como su hijo antes de morir. Siendo así, Felipe II, que había heredado el trono de Carlos V, no estaba en posición de abandonar a don Juan. Dejarlo solo habría sido un acto contra la naturaleza. Políticamente, también existía la posibilidad de que los nobles lo utilizaran. En el momento en que Carlos V lo reconoció como su hijo, don Juan se convirtió en su propio hermano.
Abandonarlo simplemente era un acto contrario a la religión y la moral. Políticamente, también podría haberse convertido en el punto central de una facción rebelde, así que, en muchos sentidos, traerlo al palacio fue la decisión correcta. Jaya, pero es demasiado brillante. Si tan solo él fuera mi hijo. Su hijo, Carlos, había sido comparado constantemente con Don Juan desde que nació. Felipe II intentó mantenerse neutral tanto como fue posible, pero no fue tan fácil como decirlo. ¿Tampoco es que pueda echarlo ahora? Mientras Felipe II suspiraba y reflexionaba, oyó la voz de un secretario desde fuera. Su Majestad, Su Alteza Don Juan, el Duque de Éboli y el Conde Rubén solicitan una audiencia. Felipe II se sorprendió primero por el nombre de Don Juan. Y luego se sorprendió una vez más por el Duque de Éboli, al final. Si fuera Rubén, vale, pero el Duque de Éboli era una combinación que no encajaba con Don Juan, de la facción dura. Hazlos pasar. Poco después, el incómodo trío entró en el despacho. Don Juan, presentando sus respetos, habló en nombre de ellos. Presento mis respetos a Su Majestad el Rey. Jojo, esta no es una reunión oficial, llámame hermano. Hasta hace un momento, Felipe II estaba preocupado por el crecimiento del poder de Don Juan. Pero como no quería parecer un rey mezquino, habló con magnanimidad. Gracias, hermano. En el campo de batalla, me entristecía no poder ver a mi hermano, pero poder verlo así en cualquier momento me reconforta el corazón. Jaja, no eres un niño. Es verdad. Siempre quiero asistir a mi hermano desde cerca. Era Don Juan, siguiendo bien las instrucciones de Rubén. Eso es, lo estás haciendo bien. Fin del capítulo 145.